por cualquier inquietud que tengan, por algún, sobre todo por el tema de que, bueno, hay gran cantidad de personas, de estudiantes de ustedes que ya han cursado este espacio, no sé hasta qué instancia la han cursado. Y bueno, seguramente les consideraremos alguna parte del recorrido que hayan hecho ustedes. Eh, bueno, yo les voy a dejar mi correo para que bueno, por cualquier inquietud que tengan y todo eso. Lo único que les voy a pedir es un poco de paciencia al momento de responder. Bueno, sepan que voy a tener la mejor predisposición con ustedes, pero lo único que les pido es un poquito de paciencia, ¿sí? Sobre todo el tema de, de responder. A ver si puedo dejar. Ahí al costado dejé mi correo, el correo institucional. Eh, Luego me pueden escribir, no hay ningún inconveniente para ver así casos particulares sobre todo el momento de la verificación de los laboratorios, de actividades que hayan realizado en años previos. Eh, pero bueno, estamos eh, comenzando esto y bueno, como saben, somos tres personas para verificar la información, por lo menos hasta el momento de 201 estudiantes, así que, como les digo, y les voy a pedir un poco de paciencia. Profe, Sí, Y seis sí, entonces, entonces es como el mensaje que nos llegó, que los prácticos que ya teníamos aprobados ya no hace falta ser evaluados nuevamente. ujú, así es. Pero el año pasado, al momento de los dos exámenes, ustedes se acercaban con una impresión o con algún documento que verifique desde la universidad virtual que ustedes ya tienen las notas colocadas de los laboratorios y todo eso, ¿sí? Por eso les pido encarecidamente, tanto por correo como el momento del examen, tengamos un poquito de paciencia, ¿sí? Y consideraciones. Em, bueno, Y este año para evaluar todo eso, sí, profe, se ve. perfecto. Vamos a poner acá. Profe, perdón que lo interrumpa. Sí, ¿Esta la consideramos como la primer clase, digamos, el primer tema a ver? O yo porque me uní hace poco al grupo, me cambiaron esta eh, semana. bien. La profe Vivian ya dejó colgadas las clases asincrónicas de los temas previos que van a ir al parcial. Esta es la primera que tienen de manera sincrónica, ¿sí? Ok, perfecto. Listo, listo. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, con la profe Vivian dejó cargados las clases de óptica y de cinemática, del movimiento rectilíneo uniforme y uniforme variado. En este caso nosotros vamos a continuar con cinemática en dos dimensiones. Vamos a ver de qué se trata. Siempre que consideraciones iniciales. Siempre que trabajamos con eh, tiro, como dice, en dos dimensiones, vamos a considerar lo siguiente. El vector de velocidad va a tener dos direcciones. Y en general vamos a estar trabajando en este tema a partir de lo que se considera el tiro oblicuo. Cuando trabajamos con esta velocidad, nos vamos a dar cuenta que va a dibujar una trayectoria, generalmente es de este tipo, y que va a estar sujeta a lo que es la aceleración, y a su vez va a tener dos componentes. La aceleración en X, que como ustedes van a repasar del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado,
La aceleración en en el eje X es constante, la velocidad, perdón, es constante, mientras que la aceleración en el eje Y va a estar sujeta o va a estar atravesada por lo que es la gravedad. ¿Qué es lo que va a hacer la gravedad? Va a hacer que a medida que avance este objeto en trayectoria, em, va a empujar cualquier objeto hacia la Tierra. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esto es a modo de repaso. En el eje Y, en el eje de la altura, vamos a tener lo que es el objeto at- eh, atravesado por el movimiento rectilíneo uniformemente variado y lo que es en X, el movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden eso porque cuando hablamos en el eje X, vamos a estar trabajando con una velocidad constante, mientras que en el eje Y va a ser una velocidad variable. Esta velocidad inicial, este vector que tenemos en la parte de acá, va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Fíjense que acá yo me tomé el tiempo de hacer estas consideraciones iniciales, más que todo teniendo en cuenta que ustedes no tuvieron la clase con Vivian, de manera sincrónica, que ustedes puedan sacarse las inquietudes que tengan. Eh, Donde tenemos sobre el eje X está sujeto al MRU, que la posición vamos a trabajar. La posición que va a ser en base al tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. En cambio, en el eje Y, yo voy a tener dos situaciones. Voy a tener lo que es posición, que va a depender del tiempo, donde va a estar sujeta a la posición inicial más la velocidad inicial en el eje en Y por el tiempo, menos la mitad de la gravedad al cuadrado perdón, la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Este 2 se me corre, después lo corrijo ahí para la diapositiva que les vaya a dejar, ¿sí? También vamos a tener el tema de la velocidad en el eje Y, que va a ser igual a la velocidad inicial en I menos la gravedad por el tiempo. Fíjense que acá resulta clave, estudiantes, chicos, perdón, vuelvo, resulta clave estos dos elementos que son la gravedad. Ahora vamos a ver cómo es que nos va a influenciar estos temas de la gravedad. Como les dije, al dibujar una parábola de este tipo, va a ocurrir algo con los objetos que nosotros y nosotras estudiemos, ¿sí? Fíjense que también cuando hablamos de la velocidad inicial, vamos a Ah, tener profe, dos... Sí, perdón por interrumpir, pero ahí dice gravedad al cuadrado. ¿No debería ser tiempo al cuadrado? sí, gracias por la corrección. Se me movió ese cuadrado, tiene que ir en el tiempo. Cuando lo suba, voy a hacer esa modificación. Gracias por el recordatorio. Bueno, como les comentaba, este componente de la velocidad inicial va a estar sujeto al componente en X, que va a ser constante la velocidad, y por otro lado el componente en Y, que va a estar sujeto, como se comentaba, a lo que es la gravedad, que va a hacer que sea variable. Fijémonos este gráfico para hacer un pequeño análisis de lo que es la trayectoria de estos objetos. Profe, ¿podría Fíjense, volver un segundo a la diapositiva sí, anterior? sí. Gracias. Recuerden que Ahí está, gracias. estas diapositivas luego de la clase las cuelgo, no se hagan problemas, ¿sí? Bueno, fijémonos en el análisis de, de una trayectoria de un objeto. Fíjense que eh, tiene tiene cuatro instancias de corte esta trayectoria. Para hacer un pequeño... eh, ahí se ve la trayectoria, el análisis.
porque se me aparece otra ventana, por eso. Sí, profe. Sí, profe. Bien, fíjense que en este caso, eh, nosotros vamos a tener un primer momento, un segundo, un tercero. Voy a cambiar el color de esto, así lo podemos ver bien. Fíjense que acá yo tengo tres momentos. El momento cero, uno, 2 y 3. Esto va en relación a lo que veíamos recién de cuando la velocidad en x es constante y la velocidad en y es variable. ¿Sí? Fíjense que cuando arranca, yo tengo una velocidad en y una velocidad en x. A medida que yo voy ascendiendo, la velocidad en y va a ir disminuyendo, ¿sí? Hasta llegar al punto máximo donde la velocidad en i va a ser cero. A lo largo de toda esta trayectoria, de todo este dibujo, este objeto va a estar sujeto o va a estar eh, siendo objeto de lo que va a ser la gravedad. La gravedad, en este caso, y todo, va a hacer que atraiga el objeto hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en este caso? Vamos a borrar esta zona, continuando con la trayectoria hasta que llegamos al punto más alto, donde la velocidad en y es cero. Sin embargo, la velocidad en x va a seguir constante en este caso. Cuando cambie de dirección, en el punto 3, en el corte 3, esta velocidad en y va a tener una flecha hacia abajo. Es decir, que cada vez que se vaya acercando más, acá va a tener mayor componente en el eje y. Cuando nosotros comprendamos esto y al momento de poder realizar la resolución de un problema, va a resultar claro que nosotros podamos comprender y tener asimilado esta cuestión, ¿sí? Por eso me resultaba interesante tomarme un tiempo más eh, para ver de qué se trata esto de considerar una trayectoria. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bien, pasamos a la próxima y ya vamos a ver algunos ejemplos y algunos modos de resolver estos problemas. Vamos a leer el primer ejemplo de referencia que dice lo siguiente. Un corredor de bicis se lanza desde la parte más alta de un relieve. Justo en el comienzo del descenso, su velocidad es horizontal, ¿sí? Con una magnitud de 9 metros sobre segundo. Se solicita obtener la posición, es decir, la distancia del borde, después de los 0,50 segundos. Y por último, la velocidad de la bicicleta después de ese tiempo. Yo siempre les voy a recomendar, en el caso de que no tenga un gráfico, realizar un pequeño esquema de cómo resultaría este problema, ¿sí? Esta es más o menos la situación que se nos presenta a partir de la lectura del problema. E intentamos interpretar qué es lo que nos pide y realizar un pequeño gráfico. Entonces, fíjense que lo primero que nos dicen es que tiene una velocidad horizontal de 9 metros sobre segundo, es decir, que viene desde esta parte, ¿sí? Cuando llega a este punto empieza lo que es el descenso. Lo que nos pregunta es, marcamos este punto porque es lo que nos pide obtener cuál es esta posición después de tanto tiempo. Fíjense que cuando llega desde el punto A hacia el punto B, ya nos cambió el sistema de módulos de la velocidad. En un principio era un movimiento rectilíneo uniforme, y cuando llega al punto B, perdón, en este recorrido, ya que tenemos movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces, haciendo un estudio de lo que es el problema, nos dice qué ocurre, cuál es la posición en X a los 50 segundos. Fíjense cómo nos dice
justo cuando comienza del descenso, su velocidad es de tanto. Bien, entonces lo que nos pide es la posición X después de tanto tiempo. Entonces realizamos mediante esta fórmula que dice que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Fíjense que en este caso consideramos el coseno de cero, porque no está sujeto a nada, por los 0,50 segundos. Entonces sabemos que a los 0,50 segundos estamos en este punto, ¿sí? Acá tenemos lo que es el análisis de las componentes que tenemos. Y luego vamos a pasar a conocer la velocidad de la bici en este punto, es decir, después de los 0,50 segundos. La velocidad después de los 5 segundos tiene componentes en X, E, Y. Entonces yo ya voy a trabajar con movimiento rectilíneo uniforme variable. Tenemos la fórmula y fíjense que en este caso, en ninguna parte del enunciado, nos nombra cuánto vamos a trabajar con qué valor vamos a trabajar de gravedad. Generalmente, en los problemas se suele hacer una aclaración de trabajar con 9,8, pero a fines prácticos, en algunos casos como este, vamos a trabajar con 10 para que nos den resultados un poquito más precisos, ¿sí? Entonces, resolviendo eso, calculamos la velocidad en el eje Y, que es menos 5 metros sobre segundo, y después la velocidad en el eje X. Por último, si se quiere, podemos calcular el módulo de esta velocidad. La velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado, que nos da este valor. Y por último, si queremos calcular este ángulo, lo podemos hacer mediante el arco tangente de esta relación. Recuerden en estos casos, chicos, chicas, cuando tengamos en cuenta la lectura de los ángulos. Recuerden que yo puedo trabajar con un ángulo de negativo o puedo trabajar con un ángulo positivo dándole toda la vuelta. Eso eh, lo vamos a ir viendo a partir de próximos ejemplos, que donde me voy a detener. ¿Alguna duda hasta acá? Voy a ver el chat. Voy a ver, voy a ver voy a ver de conectar acá de nuevo la tableta de dibujo. Profe, una A ver consulta. si. Sí, sí, ¿Cómo hizo para calcular el módulo? Me perdí ahí. sí. Ahora lo comento. Esperen que voy a dejar de compartir para conectar la tableta y voy a dejar de compartir acá. Voy- El módulo, ahí realicé lo siguiente. Vamos a compartir de nuevo. Ahí lo pueden ver. Sí, profe. Bien. Sí, profesor. ¿Cómo calculamos el módulo? Fíjense que el módulo es como cualquier vector, como cualquier magnitud escalar. Lo- Nos va a aparecer, como estamos trabajando con MRV, ¿sí? Estamos trabajando con las dos componentes. Sí, La velocidad en x al cuadrado, es decir, la que calculamos acá, más la que calculamos acá. Entonces yo voy a tener 9 al cuadrado
más 25 y eso le aplico la raíz cuadrada. ¿Sí? Fíjense que yo, luego de que calculo la velocidad en X, que es lo que nos pregunta a nosotros el enunciado este, y la velocidad en Y, qué mal que estoy con el pulso, perdón. La velocidad en X y la velocidad en Y, yo ingreso con estos valores acá y yo ya sé el módulo, es decir, esto, para poder calcular este ángulo. ¿Sí? Siempre esto eh, lo calculamos de esa manera. Si se quiere, es como si fuera un triángulo rectángulo, ¿sí? Como si fuera Pitágoras. ¿Estamos bien? Sí, profe, gracias. Por favor. Bien, pasamos al próximo. Sí, Santiago, justo me... Profe, una Sí, pregunta. sí. Para los parciales y finales, ¿tomamos la gravedad como 9,8 o como 10 en física? Mira, si el problema les explicita de que es 9,8, tomamos 9,8. A fines prácticos y por una cuestión de sencillez, por así decirlo, eh, vamos a considerar 10, para que nos dé números, en algunos casos, valores un poquito más precisos. ¿Sí? Bien, gracias. Bien, vamos a ver el otro ejercicio que dice lo siguiente. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 100 metros sobre segundo y un ángulo de inclinación de 60 grados respecto a la horizontal. Recuerden que es clave en esta parte que veamos estos ángulos que nos aparecen si son respecto a la horizontal o respecto a la vertical. Suponiendo nula la resistencia al aire, se pide el tiempo en que el proyectil alcanza una posición de abscisa x 250, los componentes de la velocidad en dicha posición y la altura alcanzada. Nosotros tenemos una situación así, ¿sí? Vamos a arrojar un proyectil, la inclinación es de 60 grados. Este proyectil, como todo lo que vimos anteriormente, va a estar sujeto al dibujo de una trayectoria. Entonces va a describir esto que vamos a llamar como rango, es decir, cuánto tarda en realizar todo este dibujo. Nos pide, trabajamos la velocidad inicial en X. Fíjense que yo tengo esta velocidad, entonces necesito descomponerla. La velocidad en X es velocidad inicial por el coseno del ángulo, que el ángulo lo tengo acá, es de 60. Entonces yo ya tengo el componente de X de la velocidad de 50 metros sobre segundo. Realizamos lo mismo, pero en este caso de Y, donde trabajamos con el cero, y nos da que la velocidad inicial en I va a ser de 86,6 metros sobre segundo. Recuerden eso, por eso yo me tomé el tiempo previo para poder realizar una descripción y poder detenernos un poquito al momento de analizar estos casos, ¿sí? Vamos a resolver el punto A, que dice lo siguiente. El tiempo en que el proyectil alcanzó una posición abscisa de X igual a 250 metros. Es decir, de acá hasta acá. Para tener en cuenta, como tenemos que averiguar un dato sobre el eje X, vamos a trabajar con la ecuación de MRU. Entonces, habíamos dicho que la velocidad en X en MRU, es velocidad por tiempo. Como me pide a mí cuál es el tiempo y yo conozco cuánto es la distancia, entonces cambio los valores
y el tiempo que va a tardar en hacer ese recorrido es de 5 segundos. Componentes de la velocidad en dicha posición. Componente a los 5 segundos, ya que este es el tiempo para alcanzar la posición vista anteriormente. Como la posición en X es constante, es decir, esto, habíamos dicho que esta velocidad, el estar sujeto a MRU, la velocidad es constante. Entonces tenemos de 50 metros. Sin embargo, la velocidad en I va a estar sujeta a lo que es el tema de la gravedad. Entonces vamos a trabajar la velocidad inicial en I menos la variable de la gravedad por el tiempo. Entonces, cambiando los valores, la velocidad que vamos a alcanzar ahí va a ser de 37,6 metros sobre segundo. Por último, nos pide calcular cuál fue la altura alcanzada. Es decir, calcular la altura alcanzada en la posición de los 250 metros a los 5 segundos. Entonces, en ese caso voy a trabajar con lo que es la posición en I y trabajo con estos valores. La velocidad inicial en el eje Y, o la componente en I más precisamente, por el tiempo, que ya lo habíamos calculado, menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Cargando todos los datos, sabemos que la altura alcanzada en ese punto va a ser de 310,5 metros. Vi que ahí había un par de compañeros que estaban en el chat. Lo hizo con Pitágoras. Perdón, discúlpenme. Como les dije, no estoy atento al chat. Profe, ¿por qué la fórmula de posición en X es el coseno de cero? Ahora lo vamos a ver, Alejo. ¿Sí? Vos me decías, supongo que cero porque el horizontal, perfecto. Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo venimos? Tengo una duda sobre Sí, el punto A. sí, Eh, Dice que tiempo es igual a posición sobre velocidad inicial, pero después pone velocidad inicial como 50 metros sobre segundo. ¿Por qué si sí. era 100? Porque, ¿dónde tengo 100? En el, o sea, plantea el problema con velocidad inicial de 100 metros sobre segundo. En el enunciado dice 100, profe. A eso se refiere Antonella. Ah, Pero en el segundo caso sí, está descompuesta, te dice velocidad inicial en X. sí, 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 sí. Sí, se me debe haber traspapelado, pido disculpas, pido disculpas. Voy anotando ahí las revisiones. Gracias por las observaciones, gracias, Antonella. Voy anotando lo del T2 y la velocidad del 100 metros cuadrados sobre segundo. ¿Quién fue la compañera que... Gracias por la observación. Profe, la Ah, segunda está escrita a velocidad inicial en X. Creo que es porque está descompuesta. O sea, es el módulo de la velocidad, pero en X. Porque de ahí debería ser 100 por coseno de 60. sí, 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 sí. Sí, veo que acá no realicé la descomposición, que sí lo hice en los otros. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, chicos, que es que cuando trabajemos ahí con respecto a eh, esos ángulos, que me voy a tomar un tiempito para trabajar, a ver si lo tengo. Fíjense que en este caso, a ver si lo puedo... Ahí está. Fíjense que acá en este caso trabajamos en el punto uno realizamos la descomposición de la velocidad en el componente en X y después realizamos la descomposición en el componente Y. ¿Sí? Ahí sí que me preguntaba Antonella. ¿Antonella era?
Sí, era yo, eso era mi duda, no sabía de dónde salía el 50, pero si era por la descomposición me queda mucho más claro. Sí, 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 sí. Fíjense que cuando, obviamente cuando uno va, al no tener un seguimiento de una pizarra, es como que uno pasa de diapositiva y va perdiendo esos datos y capaz que cuando los paso quedan totalmente fuera. Vamos a pasar a otra diapo, esto ya lo vimos y vi que me habían preguntado, profe, Mora. Mora Falcini dice, profe, en el punto B, ¿por qué usamos 37,6 como velocidad inicial de I y no 86,6 como habíamos sacado antes? A ver, vamos a verificar. En el punto B, nosotros teníamos la velocidad inicial en I, en el componente I, que es 86,6, que lo obtuvimos de acá. ¿Sí, Mora? Y vos me preguntas, o tu pregunta fue, ¿por qué usamos 37? No sé dónde vi. ¿Dónde está el 87? A ver. Acá tenemos, ahí tenemos el valor. Y acá, ¿pude responder ahora al problema? Bueno, ahí te vi. Bueno, pasemos al otro ejemplo. Ejercicio 2. Desde lo alto de un edificio de 30 metros de altura se arroja hacia abajo un objeto a una velocidad inicial de módulo 20 metros sobre segundo y un ángulo de 37 grados bajo la horizontal. ¿Qué tan lejos del pie del edificio golpeará el objeto en el piso? Ustedes van a tener el gráfico que dice una cosa así. Tengamos en cuenta lo siguiente. Tengamos en cuenta este ángulo. Este ángulo, ¿sí? Fíjense que nos dice bajo la horizontal. ¿Qué significa que bajo la horizontal? Que al momento de trabajar con respecto a nuestro sistema de referencias, recordemos que cuando trabajamos con ángulos, los ángulos se miden de sentido antihorario, ¿sí? ¿Por qué hago esta referencia? Profe, ahí donde dice la velocidad no sería la... Bien. Disculpen chicos, por ahí me aparece ahí la manito y me fijo ahí en el chat. Pido disculpas. Quisiera retomar este punto para que tengamos en cuenta eh, y reforzar en este tema del sistema de referencias. Fíjense que aquel problema nos plantea lo siguiente. Está ubicado acá y nos dice que el ángulo es de 37 bajo la horizontal, ¿sí? Entonces, yo tengo este ángulo que va a ser de 37 grados, ¿sí? Pero al momento de realizar nosotros el cálculo de la descomposición de esta velocidad, ¿sí? Yo debo considerar que los ángulos se miden en el sentido antihorario. Entonces, yo voy a tener dos opciones de esto. A mí que me gusta trabajar con números positivos, para calcular ese ángulo que yo voy a tener ahí, ese ángulo va a ser 360 menos los 37 grados estos. Si ustedes quieren trabajar con este 37, al momento de realizar el seno y el coseno, van a tener que trabajar con este ángulo de manera negativa. Les va a dar el mismo resultado, pero tienen que tener en cuenta eso. Tener en cuenta la información sobre el ángulo y la consigna, y a partir de este sabemos que el ángulo de lanzamiento es de 323 grados y la velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo. Ahora podemos calcular las componentes. En X yo voy a tener
la velocidad inicial por el coseno de 323. ¿Se entendió eso, el coseno de 323? ¿Por qué utilizo ese valor? Sí, profe. Profe, ¿por qué Sí, pone velocidad inicial 30 metros? ¿dónde puse? Ahí en el gráfico. Ah, sí, se me traspapeló acá de nuevo. Este, acá va 20. Otra cosa para corregir, gracias. 20 metros sobre segundo. Bien, gracias por la observación. Entonces, yo calculo la componente en X que me va a dar 15,97. Si ustedes lo hacen, como les dije recién, en vez de 323 menos 37 grados, le va a dar lo mismo, ¿sí? Eso ya es un sistema de referencias que ustedes pueden optar. Hacemos el cálculo, borramos esto así no queda. Hacemos la descomposición del componente de la velocidad inicial en y nos da una velocidad negativa, obviamente porque va hacia abajo, ¿sí? Entonces, menos 12,04 metros sobre segundo. Ya que el problema nos da la altura del edificio como dato, este resulta de suma importancia para calcular la posición final vertical, ¿sí? Posición final vertical. Sabemos que una vez lanzado caerá 30 metros por debajo del nivel de lanzamiento y por lo tanto Y será menos 30, ¿sí? Es decir, este punto, si yo considero que acá estoy en cero, este va a ser menos 30. Tengamos en cuenta eso. Yo puedo agarrar y tomar otro sistema de referencia, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, que acá yo estoy a 30, a más 30. Si yo considero eso, en este caso, cuando el punto acá, donde va a llegar, va a ser cero. Eso, chicos, chicas, lo van a tener que elegir ustedes, ¿sí? A mí en lo personal me gusta trabajar siempre a partir de posicionarme de un problema desde el punto cero. Y desde ahí yo ya sé que tengo más y menos, ¿sí? Pero como les digo, eh, va a depender del sistema de referencia que ustedes tomen, ¿sí? Bien, como estamos trabajando en el eje Y, utilizamos la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la gravedad será negativa y será nuestra aceleración. Retomamos el concepto previo que teníamos de la trayectoria que dibujan estos objetos. Entonces utilizamos esta fórmula, la posición en Y, velocidad inicial por el tiempo menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fíjense que acá, de acuerdo a mi sistema de referencias, la posición que yo coloco es menos 30. Si ustedes dicen que esto es 30, ustedes acá les va a quedar cero. Entonces, la velocidad del componente ni por el tiempo menos la mitad de la gravedad. Fíjense que en este caso, para ir variando y para que veamos que de las dos maneras nos va a dar el mismo resultado, tomamos 9,8 de gravedad. Y fíjense lo que vamos a hacer ahora. Como acá tenemos estos elementos, lo que voy a hacer va a ser reordenar esto e igualar a cero para poder trabajar con la fórmula de Bhaskara. Entonces, reubico esto con el objetivo de trabajar con el tiempo y me queda todo igualado a cero. Y este 30 que está negativo, lo cancelo y del otro lado me va a quedar más 30. Donde A va a ser menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado, B va a ser menos 12,04 metros sobre segundo y C va a ser 30 metros. Aplicando Bhaskara, llego a conocer el tiempo de este recorrido. ¿Sí? Conocido este tiempo, ya podemos calcular la distancia
horizontal, es decir, desde acá hasta acá, con MRU, ¿sí? Ya sabemos cuánto fue este tiempo, entonces la velocidad en X por el tiempo. Entonces yo ya sé que cuánto se alejó, entre comillas, este objeto fue de 24,4 metros. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Quieren que revisemos algo? Voy a revisar el chat. Bueno, si no hay dudas, pasamos al próximo. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos al último ejercicio. A ver, tenemos en el chat. Bien, está bien. Gracias, Nicolás, por responder. Vamos al último eje. Creo que es el último de la clase de hoy. Se dispara un proyectil, según se muestra en la figura, con la velocidad inicial VO y un ángulo de 37 grados por encima de la horizontal. El disparo se hace a 190... ¿Por qué puse 100? Oh, me van a matar, chicos. Se me, se me, se me traspapeló ahí de nuevo. 192 metros del borde de un precipicio de 160 metros de altura. El proyectil salva justamente dicho borde. Se pide encontrar la velocidad inicial desde este punto y encontrar la distancia x prima al borde del precipicio a la cual se produce el impacto en la base. Vamos a ver de qué se trata. Este es el problema esquemático. Sabemos que lanza este punto, lanza desde acá, no sabemos la velocidad inicial, sabemos que este ángulo es de 37 grados y sabemos que eh, tenemos esta trayectoria. Solamente conocemos estos 190 metros, la distancia hasta el borde del precipicio, que tiene 160 metros de alto, y nos pide calcular este x'. Vamos a empezar por encontrar la velocidad inicial. Como no conocemos la velocidad inicial, podemos, a partir del esquema, conocer el valor del rango de 190 metros, ¿sí? Con este dato y con la fórmula de rango, podemos despejar la velocidad inicial. Fíjense que acá es muy específico este problema que está en la página, en la guía de Educo, ¿sí? Fíjense que al realizar la trayectoria de este proyectil, fíjense que acá llegamos a un punto en el cual este proyectil llegó al punto cero de esta altura, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros y nosotras trabajamos con el concepto de rango o lo que es trayectoria, ¿sí? En este caso, este rango lo consideramos a 190 metros, ¿sí? Ese sería el recorrido que tarda en hacer este proyectil, dibujar esta trayectoria. Bien, la fórmula de rango es el doble de la velocidad inicial en x por la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Yo no conozco la velocidad inicial en x, no conozco la velocidad inicial en y, pero sí puedo hacer el planteo a partir de la descomposición de sus componentes tanto en coseno como en seno, ¿sí? Cambiando los valores, me va a quedar, despejamos BO y nos queda lo siguiente. Este 2 no sé de dónde salió, entonces podemos calcular la velocidad inicial. Entonces nos queda 190 metros, que es el recorrido que hacemos acá. Ah, entonces por eso ponían, voy a ver clase a otro lado, o qué aprender la antigua, porque lado no la explica. Tipo, hacen los ejercicios. ¿Sí? ¿Quién hablaba? Bueno,
Entonces, aplicando fórmula de rango, ¿sí? Podemos conocer esta velocidad inicial desde 44,01 metros. Profe, creo que la velocidad de iniciar al cuadrado es porque cuando descompones te queda esas dos velocidades que se multiplican y queda al cuadrado. Y por eso se aplica después la raíz. Sí, 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 sí. Ahí recordé, claro, porque multiplico esto, lo junto con esto. Sí, Sí. gracias por el recordatorio. Entonces ya conocemos la velocidad inicial, podemos avanzar con los componentes. Velocidad inicial en X, 35,15. Y la velocidad inicial en Y, 26,49. Una vez calculadas las componentes, podemos avanzar a calcular la distancia que nos pide. Como conocemos la altura del precipicio, este parámetro se vincula con la posición final vertical que alcanzará el proyectil. Sabemos que una vez lanzado caerá 160 metros por debajo del nivel de lanzamiento y por tanto Y será menos 160. En este caso también tengamos en cuenta ese sistema de referencia. Yo puedo posicionarme en este punto, punto cero. Yo puedo decir que esto es cero. Entonces, al momento que yo haga la resolución del problema, me puedo ubicar en estos lugares que van a ser positivos, ¿sí? Repito, eso va a quedar a criterio de ustedes. Utilizamos la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme variado, donde la gravedad será negativa, como estuvimos viendo anteriormente. Volvemos a utilizar Bhaskara igualando a cero. Fíjense que quedamos en esto. Y al momento de realizar esta cancelación, esta del menos 160, automáticamente el problema nos va a llevar a ubicarnos por encima de eso. Aplicando la fórmula ya sabemos cuál va a ser el tiempo que va a tardar en recorrer este cachito, ¿sí? Conocido el tiempo de viaje del proyectil, ya podemos encontrar la posición final de X. La posición en X habíamos dicho que estaba, tenía, era constante, entonces la velocidad inicial en X por el tiempo que eran 9,012 segundos, entonces esta distancia que recorre son 317,5,05 metros. Ahora, fíjense que en este caso lo que nos pide es calcular cuánto del trayecto fue por debajo del precipicio. Entonces, lo único que tenemos que hacer, que nos resta por hacer, es realizar la resta de el rango total, que eran 317 metros, por los 190 metros. Entonces, ya sabemos que esta partecita son 127 metros, 127,05 metros. ¿Cómo venimos? ¿Puedo repasar rápido cómo calcular ese último tramo en X, por favor? Sí, por favor. Voy a revisar el chat ahí. ¿Puedo volver un segundo a la diapositiva anterior? ¿Vos, Juan Cruz, fue el mismo? No hay problema. Bien, ¿me avisan a qué punto quieren que volvamos? Yo no sé a qué se refiere con diapositiva anterior. A la página. No sé si se ve el avance. O sea, cuando cambio de hoja en la No, presentación. no sé cuál se refiere mi compañero, por eso yo quería repasar rápido el cálculo del último segmento en X. Bien, perfecto, perfecto. Vamos a retomar hasta acá. Entonces, ya teníamos las velocidades, ¿sí? Profe, por Resulta las dudas, Juan Cruz ahí le dijo que ya estaba, que ya le pasó Ah, lo que él quería, así que listo y gracias. sí, gracias. De todas maneras, hacemos un repaso.
de los puntos. Resulta clave en este problema y en algunos que van a encontrar en la guía de Educo, poder conocer qué es lo que nos pregunta del problema. No solamente en este, sino en los otros temas correspondientes a la materia, ¿no? Entonces, cuando calculamos la velocidad inicial, nosotros procedemos a realizar, a avanzar sobre em, la distancia esta rebaba que no se puede ver si se quiere. ¿Por qué no se puede ver? Si nosotros hacemos el disparo desde acá, nosotros vamos a llegar a visualizar hasta este punto. Esto, al estar en un precipicio, esta parte, estos 160 metros de diferencia, no vamos a llegar a verlo si nosotros estamos posicionados en este punto, ¿sí? Entonces, como nosotros conocemos esta altura, este parámetro se vincula con la posición final vertical, ¿sí? Es decir, esta altura, esta distancia va a ser el total del rango menos este cachito que vamos a calcular. Nosotros sabemos que cuando pierde visibilidad este objeto o este proyectil, nosotros sabemos que este va a ser el punto cero, pero sabemos que cuando llegue a este punto, o podemos suponer que cuando llegue a este punto, vamos a tener menos 160 metros. Utilizamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme vario, donde la gravedad será negativa. Recuerden que estamos trabajando desde acá, o estamos haciendo la suposición desde acá hacia abajo, ¿sí? Entonces, trabajamos con la fórmula de posición, velocidad inicial en i por el tiempo menos la mitad de la gravedad por el tiempo, donde nosotros colocamos todos los valores que tenemos. Como nosotros no podemos trabajar con dos incógnitas, es decir, con el tiempo y con el tiempo al cuadrado, nosotros todo esto que está acá vamos a llevar a igualarlo a cero. Por eso es que utilizamos Bhaskara. Recordemos que Bhaskara lo utilizamos siempre que podemos ver un recorrido eh, canónico, o sea, se me fue la palabra, bueno, ahora me voy a recordar. Parabólico. Un recorrido parabólico siempre trabajamos con Bhaskara. Igualamos a cero toda esta ecuación. Entonces nos va a quedar esta expresión. Tenemos A, tenemos B y tenemos C, donde lo único que podemos trabajar es con el valor de menos 4,9, el valor de 26,49 y el valor de 160. Cada uno de estos puntos, de acuerdo a Bhaskara, es A, B y C. Resolviendo con Bhaskara, aplicando esa fórmula, sabemos que el tiempo total de este recorrido es de 9,02. Yo recién les remarcaba este recorrido porque es el que nosotros no podemos visualizar, pero una vez que calculamos ya podemos sabemos que este recorrido tarda 9,02 segundos en llegar al punto este. ¿Vamos mejor hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, yo ya calculé cuánto tarda este recorrido en hacerse. Ya calculé con qué velocidad sale este dispositivo. Pero lo único que nos queda por saber es esta partecita, ¿sí? Que es la posición de X'. Entonces, calculamos la posición en este punto, ¿sí? Fíjense que yo estoy trabajando con X. Cuando trabajábamos con X, la velocidad era constante. Por eso es que en ese caso no nos influencia, no estamos sujetos a lo que es la gravedad. Entonces, la velocidad es constante. Teníamos una velocidad inicial en X de 35,15 por
segundos, perdón, que era cuánto tardaba este proyectil en llegar a este punto. Ya sabemos que esta X mayúscula, es de 317,05. Como a mí me pide calcular este X', sabemos que es la diferencia entre el X total menos esta parte. Como la distancia que nos pide es X', sabiendo que X que es lo que calculamos acá, y la trayectoria, que es lo que calculamos mediante el rango, podemos realizar esta resta. Entonces tenemos 317,05 metros menos los 190 metros al borde de este precipicio, entonces ya sabemos cuál es esta diferencia. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Ahí se entendió un poquito mejor? Sí, profe. Sí, profe. Y creo que ese es el último ejemplo, ejercicio que tenemos el día de hoy. Bien, ¿quiere que repasemos algo más? Algo de las clases anteriores. No sé si pudieron ver lo de Vivian, lo que colgó, lo que dejó ahí en la V. Profe, le hago una pregunta. ¿Estas Sí, filminas las va a subir? sí, Porque la profe cargó, pero la de una sola dimensión. Falta sí, segunda dimensión. Bien. sí. Ahora, gracias por las observaciones. Voy a hacer esas correcciones. Vieron que me marcaron ustedes que se me traspapelaron, pido disculpas. Em, y las vuelvo a subir. Se las subo ahí automáticamente. Cande, bueno, sí, Cande. MCU y MC, no, lo que es unidad 7 y la unidad 8 lo vamos a ver para el segundo parcial. Está por encima de la clase grabada. Recording stopped. Profe, una pregunta. O Sí, sea, yo Cande. pregunté eso de MCU y MCV porque si bien cuando la profe subió lo de la semana pasada, Sí. bueno, había ejercicios de MCU y MCV, pero no estaba como la explicación de eso. Entonces no sabía si entraba o no para esta No, primer parcial, digamos. para el primer parcial, Cande y el resto de compañeros, va a ser lo que vimos. Nosotros vamos a ver el tema de óptica, cinemática en una y dos dimensiones y estática. No va a ir más, ¿sí? Ya tienen el cronograma de los exámenes. Sí, profe, está subido en la V, el cronograma. Perfecto. Tenemos exámenes y hasta ese vamos a ver esos temas. No vamos a ver más que eso, así que quédense tranquilos. Em, Levantaba la mano el compañero. Discúlpeme, Gastón. Sí, Gastón, ¿está por ahí? Ah, bueno, está todo bien, Gastón. Medición y errores también va. Ahí estaba viendo, Alejo, el cronograma. No sé qué decisión tomará con respecto a eso el profe Torri. Digo, él va a ser el que tome el laboratorio y no sé si va a entrar para el examen. Vicentino dice, ¿se va a poder usar hoja con fórmulas? No, no se va a poder usar. Calculadora, sí, sí. Profe, ¿van a subir el material de estática? Sí, claro, la semana que viene en este horario y espero poder mejorar el tema eh, con la proyección de temas. Vamos a verlo en este mismo horario.
Antonella, sí, los parciales son los lunes. ¿Es práctico el parcial? ¿Es teórico y práctico, Rodrigo? Sí. ¿La parte dinámica va al segundo parcial? Sí, así es, Juan. Voy respondiendo así a las preguntas, ¿les parece? Si alguno o alguna quiere hacerme una pregunta, abre el micrófono En y el le parcial manda. pueden salir ejercicios tanto de espejos como de lentes. No te escuché la primera parte, Santiago. Perdón. Si en el parcial nos pueden salir tanto ejercicios de lentes como de espejos circulares. Sí, 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 sí. Déjame ver si voy a repasar. Sí, se va a tomar lo que se vio, Santiago. Listo. Gracias. ¿Cuáles eran los temas del primer parcial? Mora, vamos a ver para el primer parcial eh, los temas que vamos a rendir, los temas que vimos. El cronograma dice óptica, cinemática en una y dos dimensiones, estática, y el lunes 14 tienen laboratorio de errores. No sé cómo lo tomará el profe Torri a eso. Eh, el año pasado sí tomó algunas pruebas, pero teóricas, algunas preguntas teóricas en el primer parcial. Pero no va a ser muy, muy difícil el primer parcial. ¿Sí? En eso quédense tranquilos. Y van a ir los temas que vimos nosotros, no, no. Tenemos un cronograma armado y vamos a ver lo que está. Profe, yo tengo una consulta. ¿Los Sí, parciales son en el mismo horario de cursado? creo que son a las 3 de la tarde. El año pasado lo hicimos a las 3 de la tarde, los lunes. Perfecto. Gracias. Otra cosita, chicos, chicas. eh, nosotros vamos a tener examen el lunes 21 de abril. ¿Sí? Me gustaría que se organicen ustedes y que me avisen. Ahí tienen mi correo electrónico institucional. Que se organicen entre ustedes para si desean tener alguna clase de repaso, alguna clase previa. Así, nada, podemos, como les dije, estoy al servicio de ustedes. No es solamente pasar filminas, sino poder entender, tener un espacio para poder entender los distintos problemas. ¿Sí? Organícense ustedes y me avisan. Sí, Leonardo. Sí, le quería preguntar si el examen va a tener parte práctica y parte teórica o va a ser todo junto. Todavía no lo sé, Leonardo. Em, creo que creo que va a ser en una misma hoja el teórico y el práctico. Profe, sí, el profe Torri dijo de que iba a ser unificado, que se rendía el mismo día el teórico y práctico y que estaba todo en el mismo parcial. Perfecto, perfecto. ¿Se podrá preparar un simulacro para el parcial? Sí, 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 sí. Podemos armar algo. Está, perdón, ¿Milenko es el nombre?